A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que los procesos no son replicables y por lo tanto no se pueden reproducir mecánicamente tal y como operaron o se desarrollaron en otras regiones y en otros contextos históricos. Y ese es quizás también otro de los aprendizajes importantes que el mundo popular ha venido haciendo en estos últimos años, en el sentido de que, por una parte, el proceso revolucionario soviético de 1917 marcó fuertemente al mundo popular y también a la clase obrera desde el punto de vista de los mecanismos a seguir a propósito de la construcción del socialismo. Mientras que por otro lado, la Revolución Cubana a partir de 1959 define una estrategia, la estrategia foquista, con la cual una parte importante de la izquierda revolucionaria, o de la nueva izquierda como se le denominó en los 60, operó en términos de la construcción de fuerza militar propia a efecto de derrocar los regímenes burgueses. Y la experiencia de la Unidad Popular en ese mismo sentido es una experiencia inédita, que no responde a los cánones tradicionales y que de una u otra manera es la expresión de la construcción del movimiento popular en Chile de acuerdo a esta clave que te manifestaba previamente, es decir, una fuerte vinculación entre lo social y lo político, pero enmarcada o instalada dentro de la institucionalidad. Es decir, el proyecto político de la Unidad Popular efectivamente es un proyecto revolucionario en términos de su programa, pretende y aspira a construir el socialismo, pero es reformista en términos del método con el cual pretende llevar a cabo, en este caso, el programa revolucionario, que es desde el interior, en este caso, la institucionalidad burguesa. Ahora, los fracasos de las diferentes experiencias, fracasos terminales o fracasos transitorios, dependiendo cómo observamos, en este caso, la diacronía o la trayectoria de los procesos revolucionarios, supone a su vez también importantes niveles de aprendizaje para el mundo popular, no solamente a escala nacional, sino que también a escala latinoamericana. Y en ese sentido, y te vuelvo a insistir en esto, esta relación a escala clientelar entre lo social y lo político es probablemente la que colapsó definitivamente a fines de la década de 1980. Es decir, la crisis de los socialismos reales por una parte y la crisis de las formas clásicas de relación entre la vanguardia política y la organización social por la otra marcan un punto de no retorno a las estrategias de construcción del movimiento popular en América Latina. Pero sobre esa misma base, a su vez, también la no resolución de las contradicciones de clase existentes al interior de la sociedad latinoamericana marcan un punto de partida para el desarrollo de los nuevos movimientos sociales, movimientos campesinos, movimientos indígenas, movimientos de naturaleza étnico-cultural e identitaria que vienen alcanzando un profundo efecto e impacto en la construcción de la realidad política a escala regional. El punto es que esos movimientos en particular, a diferencia del movimiento popular en Chile, logran resolver, por una parte, el problema de la demanda programática, es decir, de qué manera se construye el proyecto político de cambio, logran resolver a su vez también la relación entre lo social y lo político y redefinen a su vez también las estrategias objeto de alcanzar, en este caso, la consecución de sus metas, de sus objetivos, de sus plataformas. Probablemente no asistimos, estoy pensando en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia o en el caso de Ecuador, que son quizás los proyectos políticos más avanzados, a procesos de transformación de naturaleza profunda o radical que hayan modificado en la raíz las relaciones sociales de producción y por lo tanto las características que tiene y que manifiesta el régimen de dominación. Pero no es menos efectivo que esos movimientos sociales han avanzado gradual y significativamente a la reconfiguración de un modelo de humanización de las relaciones sociales y por lo tanto de la institucionalidad política, de manera tal que han hecho avances importantes y significativos en el empoderamiento del mundo popular. Mientras que en otros contextos, como puede ser Brasil o Argentina, el desarrollo de los movimientos sociales de una u otra manera obliga a introducir mecanismos de contención al desarrollo del régimen neoliberal y avanza en un proceso más o menos importante también de empoderamiento y reinstitucionalización de la democracia desde el punto de vista político. De manera tal que estamos en presencia efectivamente de movimientos sociales que están avanzando en la construcción y en la redefinición de sus horizontes utópicos, pero que no han definido necesariamente un programa común de cara a ese proceso de transformación. El punto es que en Chile estamos bastante rezagados en relación con esos procesos. No hemos logrado definir cuestiones básicas, a mi juicio, que te reitero, tienen que ver con lo programático, tienen que ver con lo organizacional desde el punto de vista político y tienen que ver también con los diseños estratégicos. Puntos que, en definitiva, están relativamente más avanzados en otras áreas o en otras regiones,
pero que no supone necesariamente que nosotros debemos inevitablemente replicar o reproducir. A ver, no solamente aprende el mundo popular, también aprende la burguesía, la burocracia administrativa al interior del aparato del Estado y evidentemente también las fuerzas represivas. Los aprendizajes en ese sentido en el campo de lo político no son exclusivos del mundo popular. Por lo tanto, en este escenario en el cual uno observa efectivamente una tendencia hacia el desarrollo y el crecimiento de los movimientos sociales y un creciente grado de radicalización en el contexto de la crisis institucional que se vive en Chile, las clases dominantes y el Estado también reagrupan sus fuerzas, desarrollan nuevos diseños para contener precisamente, en este caso, la explosión de movimentalidad social a la que asistimos, y en ese contexto a su vez también no solamente insisten o replican las viejas estrategias represivas que les han sido en cierta forma efectivas en la forma en cómo han venido enfrentando al movimiento popular históricamente, sino que también desarrollan y por lo tanto intentan extender nuevas formas de relacionamiento clientelar a objeto de cooptar, a lo menos en parte, a algunos de los movimientos sociales o algunas de las dirigencias de los movimientos sociales que nosotros hemos venido observando en este último periodo. En realidad, que ahí hay un tema en particular que es complejo y frente al cual es imprescindible a su vez también ir desarrollando mecanismos que nos permitan evitar, en definitiva, la represión por una parte o la cooptación por la otra, logren sus objetivos y desarmen al movimiento popular. Y ahí volvemos a lo que majaderamente he insistido, es decir, se necesita organización política que de una u otra manera ordene, centralice y oriente el desarrollo de los enfrentamientos sociales y los enfrentamientos políticos, y desde esa perspectiva a su vez también reduzca los efectos que en este caso pudiera tener sobre el movimiento social esta conducta individualista o a nivel de caudillismo que en cierta forma uno logra visibilizar en algunos movimientos en particular. Ahí hay un punto, un área que me parece que es particularmente importante. Y en ese sentido, a su vez, también uno observa que la denominada nueva izquierda de los años 2000 y de la década en la cual estamos hoy día, la década del 2010, es una izquierda fragmentaria, en muchas circunstancias es una izquierda sectaria, y es una izquierda que, si bien ha hecho un aprendizaje importante de los procesos a los cuales hicimos referencia recién, no logra avanzar de manera más o menos decidida hacia la construcción, en este caso, de una unidad política que facilite o permita la coordinación, ya no solo de los referentes políticos que la constituyen, sino que también de esta extensa y en cierta forma heterogénea movimentalidad social que se ha venido desarrollando en nuestro país desde la década del 2000. De manera tal que ahí hay una tarea y hay una responsabilidad ineludible para quienes militan y para quienes se nuclean en torno a esta nueva izquierda revolucionaria. Una responsabilidad que tiene que ver con avanzar hacia crecientes niveles de coordinación y por lo tanto de centralidad y de unidad política, y por otro lado esta demanda que a mi juicio es fundamental de avanzar hacia crecientes niveles de coordinación y direccionalidad de la dinámica de la movimentalidad social. ¿Y qué rol juegan los intelectuales sociales o los intelectuales vinculados al campo de las ciencias sociales en este proceso? Es complicado plantearlo. Yo siempre he sostenido que las ciencias sociales y la historia en particular no constituye una estructura corporativa desde el punto de vista político. Quienes nos desarrollamos en los diferentes campos del conocimiento científico social lo hacemos en términos disciplinarios en función de determinados enfoques teóricos, modelos metodológicos y categorías analíticas que nos permiten construir, en este caso, modelos interpretativos respecto de la realidad. Pero a su vez también nos desenvolvemos políticamente en escenarios políticos que son muy diversos, muy heterogéneos. La historia en Chile como disciplina tiene tendencias profundamente conservadoras, y eso no es un misterio. Gonzalo Vial fue quizás una de sus expresiones más señeras, digamos, en estos últimos años. Tiene expresiones que podríamos nosotros identificar como
propias del centro político, es decir, que se han vinculado o se vinculan de manera más o menos creciente y relevante con quienes fueran hasta hace 2 años atrás los que administraban los destinos políticos de este país, así me refiero a la Concertación. Bastantes historiadores participaron de las comisiones que para diferentes efectos creó la Concertación a lo largo de su administración, a propósito del rediseño de la institucionalidad, a propósito de la problemática de los derechos humanos. Recuerden que varios historiadores participaron de la Comisión Rettig y de la Comisión Walech, o participaron de la CONADI y por lo tanto de la forma de aproximarse a la problemática del mundo indígena. Por lo tanto hay un espectro en el campo de las ciencias sociales que ha sido tremendamente funcional y por lo tanto ha estado permanentemente adscrito, o lo que podríamos denominar como el proyecto de reorganización institucional, en este caso del régimen neoliberal y del entramado institucional heredado de la dictadura militar. Y hay una corriente que no está solamente en la historia, está también en la sociología y en la politología, que tiende a identificarse con las demandas del mundo popular y tiende a acompañar desde el punto de vista político y en términos de diseño teórico a ese mundo popular heterogéneo, diverso y en movimiento. De manera tal que ese campo de las ciencias sociales presenta las mismas fracturas, las mismas rupturas y las mismas adecuaciones que uno observa dentro del mundo popular y dentro de los movimientos sociales a los cuales nosotros hemos tenido, digamos, no solamente acceso, sino que en torno a los cuales hemos tenido un grado mayor o menor de participación. Por lo tanto, aquí las ciencias sociales no pueden pretender, y en este caso los cientistas sociales, no nos podemos reivindicar como una suerte de relevo político de las otroras o antiguas vanguardias, es decir, una suerte de estado mayor de la revolución de los movimientos sociales. No puede pretender ser esa nuestra contribución. Yo creo que nuestra contribución está por una parte en hacer bien nuestra pega, es decir, que desde el punto de vista disciplinario seamos buenos sociólogos, buenos politólogos, buenos historiadores, a objeto de poder diagnosticar de manera más o menos rigurosa y sistemática las condiciones de realidad que en este caso tenemos. Y por otro lado, y a partir de lo anterior, podemos hacer propuestas, podemos hacer contribuciones, podemos aportar al rediseño tanto del horizonte utópico a nivel programático del mundo popular, o en el campo del diseño de su estructura organizacional o de sus tareas en el plano de la construcción de la estrategia, pero en una dimensión, por una parte, reducida o restrictiva, que es la propia de la contribución que el conocimiento científico puede hacer a estas materias y a estos campos, pero entendiendo a su vez también que a nosotros no nos compete ni nos cabe ningún tipo de liderazgo en la configuración de este nuevo diseño, sino que nuestra contribución debe ser un aporte más, un elemento más, dentro de un proceso de naturaleza democrática en el cual los propios sujetos, en este caso el mundo popular, tiene que definir el tipo de programa que quiere, el tipo de organización que va a construir y las formas de lucha que va a implementar.